Hola desde Trieste. Estas últimas semanas, ya que suben las temperaturas, ha empezado a aumentar la cantidad de personas en movimiento llegando a Trieste. Algunos eligen quedarse, pero para otros, Trieste es solo una parada antes de continuar con su viaje. Muchos acaban en una pesadilla burocrática. Son obligados a registrar sus huellas en la comisaría de Trieste sin ser informados de que esto comienza el proceso de asilo en Trieste, lo cual muchos descubren meses después, tras irse de la ciudad, que tienen que volver para acabar el proceso. Algunas personas y familias en movimiento son alojadas en centros pertenecientes al gobierno, pero en general, las personas en movimiento, la mayoría siendo hombres, acaban alojándose en unos silos abandonados, sin electricidad o agua corriente, llenos de ratas con suelos cubiertos de barro y techos que gotean constantemente. Cuando llueve, se forman enormes charcos en los silos que tardan semanas en desaparecer. Aquí es donde principalmente trabajamos, yendo varias veces a la semana para distribuir zapatos, madera y para hacer Care on the Move, cuidado en movimiento, trayendo cartas, material de deporte y comida y bebida, como manera de humanizar su estancia. Por otro lado, esta semana se ha anunciado el cierre de estos silos y la expulsión de las personas en movimiento, sin proporcionar alojamiento alternativo para ellos, aunque haya buenas alternativas. Por ejemplo, hubo un esfuerzo público para establecer un antiguo mercado con infraestructura adecuada como alojamiento, pero esto fue ignorado. Gracias por escuchar. Tras la decisión del Consejo de Estado francés en febrero de 2024 de poner fin a las devoluciones sistemáticas, los rechazos en la frontera franco-italiana disminuyeron notablemente. Sin embargo, muchas personas siguen atrapadas en Ventimiglia. Los motivos son diversos. Algunas personas esperan obtener una cita para solicitar asilo, otras intentan renovar sus documentos caducados y otras simplemente esperan el siguiente paso para continuar su viaje. Debido a la falta de instalaciones de acogida y al mal funcionamiento del sistema de recepción en Ventimiglia, muchas personas acaban viviendo en condiciones súper precarias en la orilla del río Roya, que está cerca del centro de la ciudad. La situación allí es muy dura. Las personas viven aisladas bajo el puente, en tiendas de campaña y no tienen acceso a los servicios básicos. Algunas organizaciones como No Name Kitchen intentamos cubrir estas necesidades. Necesidades que denunciamos también porque no deberían existir, porque no deberían ser un privilegio. Algo tan básico como ducharse o ponerse ropa limpia después, tomarse un té y poder tener un buen rato como cualquier otra persona. El equipo de No Name Kitchen ahora mismo hacemos las duchas 3 veces por semana y lavamos la ropa y toallas de algunos chicos que viven bajo el puente. La ducha es muy importante porque es una rutina de autocuidado, es un momento para reponer fuerzas para seguir, un momento para sentirte mejor y también para sentirte más incluido en sociedad. Además, intentamos que sea un espacio de socialización donde podamos compartir comida, música, pensamientos e historias. Por otro lado están las distribuciones de alimentos que tienen lugar todos los días y corren a cargo de diversos colectivos y particulares. Una vez al mes preparamos y distribuimos comidas a unas 70 personas y a la vez intentamos crear un ambiente tranquilo, con música, sábanas para sentarse en el suelo, porque proporcionar comida es una respuesta a una necesidad humana básica, pero también es muy importante que sea un momento en el que la gente pueda relajarse, compartir y disfrutar de la comida juntos. Aunque intentamos apoyar y ayudar a las personas en movimiento en Ventimiglia de la mejor manera posible, la realidad es muy dura, agotadora y hostil. El 1 de junio un chico falleció en su tienda de campaña bajo el puente. Y bueno, el día anterior no se encontraba bien, pero no sabemos si por miedo a las autoridades, desconocimiento de la situación legal o otras barreras racistas, finalmente no fue atendido. Y esta tragedia pues no es un incidente aislado, es una consecuencia de la discriminación estructural que sufren las personas en movimiento, porque en teoría todo el mundo tiene derecho a acceder a esta asistencia sanitaria. Pero por desgracia la realidad es que las personas se enfrentan a numerosos obstáculos impuestos por el racismo institucional.
Al mismo tiempo, en Ventimiglia, en lugar de abordar estos problemas de acceso a la vivienda y a la atención sanitaria y encontrar soluciones que respeten los derechos humanos y la dignidad, las autoridades están aplicando un enfoque basado en la seguridad. Han desplegado aún más agentes del ejército en la ciudad y están decididos a desalojar el puente antes de finales de junio, donde viven actualmente unas 50 personas más o menos, ya que el número es bastante variable. Si les desalojan, lo más probable es que vuelvan a instalarse en el mismo lugar, como han tenido que hacer en otras ocasiones el año pasado, porque sencillamente no tienen otra opción. Y esto es injusto. Exigimos opciones y exigimos alternativas dignas y humanas. Las personas no están indocumentadas por gusto, no viven en estas condiciones por gusto y no se exponen a la violencia por gusto. Hace unos días llegaron a Ventimiglia unos 30 chicos de Etiopía y ahora quieren cruzar a Francia, pero algunos de ellos ya han sido devueltos al intentarlo. Ahora mismo están debajo del puente con el resto de personas y están simplemente esperando que llegue el momento de intentarlo de nuevo. No queremos caridad, queremos justicia y queremos libertad de movimiento para todas. Hola, soy Isabela, voluntaria de Anonymous Kitchen, ahora en Ceuta, y les voy a contar un poco, lo que está pasando aquí en Ceuta. Y la situación sigue lastimosamente siendo la que siempre es. Hay muchos menores que son menores no acompañados, que viven todavía en la calle, porque prefieren estar en la calle que quedarse en los centros de menores que hay aquí en Ceuta, por las condiciones que tienen que enfrentar en estos centros. Por lo que concierne a la frontera del Tarajal, que es la frontera entre Ceuta y Marruecos, hay un proyecto de restauración de frontera inteligente avanzada y que quiere colocar unos monitores para reconocimiento facial de manera que el Tarajal funcione como la frontera de Gibraltar. Entonces aumentar la seguridad que tiene esta frontera. Y hablando de la situación en el CETI, que es el Centro de Estancia Temporal de Migrantes, en la noche del 28 de mayo hubo una grande pelea entre la comunidad argelina y la subsahariana. Y esta pelea tuvo como resultado una orden judicial que pide que algunas personas que estaban en el CETI no puedan acercarse a otros recipientes del CETI. Y entonces, estamos hablando de 10 personas, 9 sudaneses y un chadiano. Y estas personas ahora tienen que vivir en la calle y ahorita están viviendo en una playa sin ningún tipo de ayuda porque no hay otras estructuras de acogida aquí en Ceuta. Y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social e Inmigración debería conseguir otro alojamiento, pero no lo hace. Y además, tenemos que recordar que en Ceuta es una excepción del espacio Schengen. Entonces, aunque estemos en Europa, no hay la libertad de movimiento de Ceuta a la península. Entonces, estas personas tampoco pueden ir a la península española. Y la única manera que tienen para irse es conseguir una cita para una entrevista de asilo. Y después de un mes y un día de la entrevista, que no tenga respuesta, pueden acceder al resto de España. Sabemos bien que los culpables de esta pelea no son seguramente las personas que estaban en el CETI, aunque son los que la están pagando todo. Y la pelea fue solo un síntoma de las malas condiciones a donde se tienen que encontrar estas personas adentro del CETI, y porque adentro de este CETI no se alcanzó el límite de capacidad de más de 500 personas. Hay poquísimas actividades de ocio dirigido, no hay mediación en los conflictos y muchos más problemas, como en general estamos en un sistema de racismo institucional muy fuerte. Y por lo que concierne el tema de los desaparecidos y de las muertes en el mar, que es una cosa lastimosamente muy, muy común en Ceuta, porque muchas personas tratan de entrar en Ceuta bordeando, nadando el espigón del Tarajal. Y en las últimas semanas hubieron 3 casos más de desaparecidos, 2 chicos de 21 años y uno de 19. Una de estas personas fue encontrada, identificada en la playa del Calamocarro, su cuerpo, pero el problema es que la familia ahora no tiene dinero para pagar 6.000 euros para empatrar el cuerpo.
porque la familia está en Marruecos. Y bueno, además fue encontrado y identificado otro cuerpo en Fnidek de un chico que había desaparecido hace 3 semanas. Y hoy finalmente fue identificado otro cuerpo que se había encontrado el 31 de marzo. Y por lo menos esta identificación fue posible solo porque la tía de este chico vive en Italia y entonces pudo dar su ADN en España. Porque uno de los problemas muy grandes que hay cuando se tiene que identificar una persona es que si las familias no pueden acceder a España, no pueden dar su ADN ni dar una prueba porque tienen que tener un visto que España no les da, y tampoco pueden, la administración deja que se tomen pruebas en la frontera del Tarajal. Entonces muchas veces, aunque sea fácil, la verdad, identificar un cuerpo, esto no es posible porque la familia no puede entrar a Ceuta.